El pastelero es un perdedor débil y sin valor que trabajaba como un aspirante a Willy Wonka y creaba estatuas de azúcar para ganar fama, con la esperanza de convertirse en realeza culinaria algún día. Esto cambió cuando los señores de Isekai decidieron lo contrario, y durante una de sus sesiones en vivo de Hell's Kitchen encontró su fin después de que la estatua Kun cayera sobre él. Sin embargo, más tarde reencarnó como el hijo todopoderoso de un noble pobre con el poder de dar nalgadas como pasatiempo. Su padre, Casserole, es un Sigma certificado que se mudó a un país extranjero para perseguir su sueño inspirado en Minecraft de convertirse en líder de aldea y agricultor, solo para descubrir que la tierra estaba más seca que el sentido del humor de su exnovia. Perdón, quise decir su diminuto sentido del humor. Sin embargo, trabajó mucho y de alguna manera logró cultivar una granja allí. A medida que Pastry envejecía, Casserole a menudo le enseñaba a usar mejor su espada, solo para que el débil nunca la dominara y soñara despierto con sus queridos dulces en su lugar, ganándose el título de la decepción de la familia. Durante una de esas sesiones, el compañero de Cenicienta de Casserole, Foil, aparece con la noticia de que gracias al consejo de jardinería de Pastry, su cultivo de frijoles ha crecido bastante bien, haciendo que Pastry imagine cuántos bocadillos puede preparar con eso, mientras su padre se da cuenta de que incluso un niño la mitad de su edad es mejor agricultor que su trasero inútil. Por otro lado, Foil explica que un grupo de ladrones se dirige hacia ellos desde el cercano condado de Retes, que no ha podido contenerlos. Pastry teme que si llegan a su aldea pobre, inevitablemente arrasarán con todos los cultivos que han trabajado tanto para cultivar y convertirán su ya pobre trasero en un espectáculo de mierda sin un centavo. Foil estima que a los bandidos les tomará 2 meses llegar a su aldea, y Casserole decide que su única salida de este potencial arco de desarrollo de personajes es reunir su mano de obra en un solo lugar y atacarlos antes de ser atacados. También se da cuenta de que no pueden pedir ayuda al conde Retes a pesar de que ellos son la razón por la que están a punto de recibir una paliza. Simplemente porque se preocupan demasiado por las apariencias y preferirían morir antes que ser etiquetados como perdedores incompetentes en la capital. Mientras estos dos discuten cómo este ataque podría potencialmente llevarlos a la bancarrota, a Pastelería le preocupa el dilema de que este ataque podría arruinar todos sus cultivos de trigo y acabar con su sueño de reiniciar una fábrica de chocolate en la vida real haciendo tantos dulces como sea posible. Feuille nota el enfado de Pastry y sugiere que lo utilicen como su carta de triunfo, despertando prematuramente su magia innata, y Casserole se convierte en el padre del siglo cuando acepta tratar a su hijo como un chivo expiatorio. Después, él habla con su esposa Agnes sobre esto, y aunque su instinto maternal se activa al principio y protesta contra la idea, una vez que Casserole la manipula lo suficiente, su fanático interno del anime despierta y arrastra a Pastry al paraíso del cross-dressing mientras le hace un cambio de imagen completo y se emociona por lo lindo que se ve. Pastry maldice internamente el destino que le trajo 5 hermanas y una madre completamente loca. Pero en secreto, él disfruta de este pasatiempo. Más tarde, después de que Pastel se despide de sus amigos, Lumi y Mark, Cacerola usa su plan de transporte económico y teletransporta a su hijo a la capital, donde Pastel no puede evitar desear las montañas de frutas y azúcar que nunca ha visto en su casa pobre. Su padre acepta darle lo que quiera una vez que termine su ceremonia de despertar mágico, y Pastry pone sus ojos en unas hermosas manzanas maduras, solo para enterarse de que se llaman boncas en este universo alternativo. Verlo interesado en frutas exóticas hace que el anuncio delirante de Casserole se pregunte si su hijo es realmente un genio político, mientras que todo lo que Pastel hace es fantasear con todos los postres de manzana que hará una vez que regrese a casa, viviendo sin esfuerzo el título de la decepción familiar. Más tarde, el dúo finalmente llega a la iglesia ceremonial donde un tipo sospechoso, que parece que se droga todo el día, lo saluda y se sorprende al descubrir que el famoso noble casi sin recursos ha venido a su iglesia para realizar la ceremonia de despertar mágico de su único hijo. Él acepta seguir adelante con ello y coloca a Pastry en una camisa de fuerza merecida antes de drogarlo con una bebida sospechosa y dejarlo en una habitación oscura y vacía. Pasan los días y Casserole comienza a preocuparse por su seguridad, mientras que el sombrío papa no hace más que aumentar su miseria mencionando cuántos terminan en manicomios, después de vivir los horrores de estar solos en una habitación oscura durante días. Sin embargo, la tontería de Pastry lo lleva bien mientras finalmente tiene tiempo para fantasear sobre qué tipos de dulces hará con las manzanas del mercado y cómo eventualmente convertirá este mundo de fantasía en una tierra de postres al final de su arco de poder creciente. Con esto, se duerme y cuando despierta, la fea cara de Casserole lo saluda en lugar de alguna chica atractiva con un pastel de queso horneado. Aunque decepcionado por esto, Pastry está feliz de saber que sus reservas mágicas eran tan inmensas que les tomó 2 días manifestarse, y luego pasa por otra ceremonia para finalmente aprender qué tipo de magia tiene. Al darse cuenta de que puede realizar la rara y poderosa magia de replicación, Pastry finalmente aprende las maravillas del plot armor de primera mano, mientras que Casserole cree que su débil
Y finalmente el pueblo roto puede ser salvado. Mientras se despide del Papa, Casserole intenta cerrar su gran boca con una bolsa llena de monedas de plata, una cantidad que el avaro más tarde considera inadecuada y jura cantar sobre la legendaria destreza de Pastry como un desafinado. Pronto, mientras tanto, Casserole compra a Pastry una bolsa llena de manzanas y los dos comparten las mejores juntos, prometiéndose mutuamente no contarle a Agnes sobre esto cuando regresen a casa. Unos pocos días después, mientras los imitadores de Homelander arrasan un pueblo cercano y se quejan de la falta de chicas y carne para alimentarlos a todos, El líder principal sugiere que se dirijan al pueblo de Casserole, asumiendo que debe ser rico en ambos aspectos. Mientras tanto, Foyle le da la noticia a Casserole y casi se asustan al calcular que los bandidos podrían llegar antes de lo que habían anticipado. Para contrarrestar esto, Casserole le pide a su cartero personal que le dé la noticia a sus vecinos del pueblo, para que puedan apresurarse con su contraataque. Según su plan, llenan el suministro de agua en 2 de sus 3 aldeas con barro y almacenan las cosechas en sus casas seguras, esperando morir de hambre a los bandidos cuando lleguen allí y obligarlos a concentrar toda su mano de obra en la única aldea donde Casserole estará listo para atacar con su ejército de debiluchos y perdedores. Incluso Pastry, después de usar su media neurona, sabe muy bien que los supuestos soldados de juguete de su padre nunca resistirían la amenaza que se avecina, y se da cuenta de que necesitan idear un mejor plan. Entonces, sus escuálidos secuaces aparecen y hacen todo lo posible para avergonzar a Pastry, lamiéndole las botas para garantizar sus futuros ascensos, solo para que el obsesionado con el azúcar los ponga a buen uso. Les dice que recojan tantas piedras como sea posible, ya que eso es todo lo que pueden manejar con sus cerebros podridos. Y las ardillas tontas se ponen a trabajar de inmediato. Mientras recoge esta basura, Mark está delirando. Dice que es mucho mejor que Pastry en cuanto a fuerza muscular solo para impresionar a Lumi, su novia autoproclamada. Sin embargo, ella lo pone en su lugar al preferir a Pastry en su lugar y le dice que es solo un personaje secundario sin valor. Entonces, su pelea de pareja se ve interrumpida por el sonido de cascos que se acercan y, aunque Lumi afirma que necesita tomar unas pastillas porque está alucinando, Mark la agarra y corre hacia el maestro de ceremonias, buscando su armadura de trama para salvar sus partes. El padre de Mark, que parece un modelo de Calvin Klein a medio tiempo, inmediatamente cierra las puertas de su aldea. Sin embargo, todos los soldados nocturnos inmediatamente tienen piernas temblorosas, siendo los cobardes que son, hasta que Casserole interviene con su charla no jutsu e inspira a dejar de ser unos miedosos. Después de esto, Ferry propone que dejen descansar a estos débiles durante la noche, asumiendo que los bandidos preferirán atacar al amanecer. Él explica que como no están familiarizados con su territorio y no poseen ojos mágicos, usarán el sol. Sin embargo, Casserole cree que sus estómagos rugientes y bolsillos vacíos los obligarán a atacarlos como lobos hambrientos, incluso a medianoche. Sus opiniones encontradas los llevan a acudir al hombre más sabio entre ellos, quien usa su poca inteligencia para concluir que necesitan más información antes de poder tomar una decisión. Para alimentar su imaginación, Casserole sale a jugar al héroe sacrificial y arrastra a Foyle al agujero de mierda con él, mientras Pastry finalmente se convierte en el gran jefe en su ausencia e instantáneamente comienza a mandar a la gente como un chupasangre corporativo. Recordando que su padre tiene suficiente carisma como personaje secundario para esquivar ataques sorpresa, planea derrotarlo disparándole flechas encendidas en cuanto escucha al enemigo acercarse y asigna la tarea a su amiga Lumi. Mientras tanto, Foyle utiliza su bicicleta de tercer grado nuevamente para obtener una vista de rayos X de los bandidos frente a él y Casserole, solo para darse cuenta de que no son unos aspirantes a S rotos, sino un grupo profesional de ladrones. Mientras el líder de los ladrones juega a ser Sherlock diciendo obviedades y explica a sus idiotas subordinados que su enemigo los está trayendo a su cuartel a propósito, Casserole lanza su primer ataque contra ellos y hiere a muchos de sus hombres. En lugar de contraatacar, el líder divaga sobre sus básicos planes de batalla hasta que Casserole se queda sin encanto y regresa a su aldea seguido de cerca por los bandidos restantes. Resulta que este era el plan del Giga Chad desde el principio, así que en cuanto esos tontos se acerquen al pueblo, serán alcanzados por las flechas ardientes planificadas por las tácticas de batalla de la escuela primaria de Pastry. Para colmo, Pastry utiliza su escuadrón de niños pequeños para lanzar piedras a los bandidos que, gracias a la armadura de trama y al poder de nunca rendirse, terminan eliminando a más de la mitad de los criminales entrenados sedientos de sangre. Esto no le sienta bien al líder de la banda y usa su pequeña y débil daga para saltar directamente al territorio de los aldeanos, a pesar de que algunos cobardes y un calvo idiota intentan detenerlo. Luego les muestra quién es el verdadero jefe, condenando a muchos de los buenos al infierno, y eventualmente se rebaja lo suficiente como para atacar la verdadera raíz del problema, los niños molestos del pueblo.
Decidiendo que hay suficiente quejas y llantos en el mundo sin ellos, el líder casi los abre solo para que Pastry use el poder del maquillaje para interponerse. El bandido usa este movimiento tonto contra Pastry y lo toma como rehén, pero él utiliza su magia de réplica para reflejar el dolor de las cicatrices de una quemadura de un hombre en los otros ladrones. Esto hace que el tipo, que antes parecía rudo, se queje como un bebé de dolor hasta que Mark lo termina arrojando una última piedra a su cabeza vacía y oficialmente lo saca del negocio. A la mañana siguiente, cuando se difunde la noticia de la lesión del chico de mamá, Agnes monta un berrinche histérico solo para ser consolada al enterarse de que la lesión no era tan grave. Mientras tanto, un muy vivo y sano Pastry continúa su viaje para convertirse en el rey de la seducción del pueblo y distribuye raciones entre sus aldeanos muy pobres. Mientras tanto, Casserole cautiva a los ladrones en un granero ya que no puede permitirse una celda de prisión todavía y planea enviarlos al condado de Retes para que esos flojos puedan salvar su imagen y darle algo de dinero como compensación. Más tarde reparte unos pocos centavos de su miserable presupuesto a los aldeanos a cambio de sus servicios, incluyendo a Mark y Lumi, quienes se sienten más que conmovidos al recibir algunas donaciones y una bolsa de granos muy pasada de su fecha de caducidad. Con la ayuda de Pastry, los dos llevan esto de vuelta a la casa de Mark para ganar reconocimiento, y él gana tanto el premio al mejor hermano como el cariño de su mamá. Una vez que se establece como el héroe local de su casa, se mudan a la residencia de Lumi, donde la barba apestosa de su abuelo la saluda, y todos terminan disfrutando de una fiesta de bebida para menores de edad. Mientras que la bebida hace que Pastry fantasíe sobre su viaje a la diabetes, Lumi y Mark se escapan y se dirigen al granero convertido en prisión con la esperanza de encontrarse con los ladrones ahora que son héroes literales, solo para que su tarjeta Nipo sea rechazada de inmediato. Sin embargo, más tarde Mark usa sus tácticas sucias para distraer a los guardias de la prisión y colarlos a ambos. Una vez dentro, se ríen de los tipos duros de ayer que ahora están miserables, solo para que la espada de segunda mano de Mark llame la atención del líder. Revela que le pertenecía hasta ayer y, una vez que huele las tendencias codiciosas de Mark desde lejos, se ofrece a ayudarlo a aprender a usar la magia con él. A pesar de que Lumi le advierte sobre lo sospechoso que es el tipo sombrío, nada detiene el nuevo atajo de Marx para alcanzar poderes de nivel divino, solo para que su tontorrón sea pateado en las partes por el ladrón, quien inmediatamente se libera y se apodera de su espada. La carta de mujer de Lumi tampoco funciona contra este satanista, y él la apuñala antes de huir con Mark como rehén. Viendo que el gran jefe está escapando, sus subordinados también exigen ser liberados, solo para ser llamados inútiles por él, justo antes de que huya en un caballo robado. Tan pronto como este chisme llega a Pastry, se apresura al lado de Lumi, y después de asegurarse de que ella está a salvo, sigue al ladrón a caballo. Mientras se dirige hacia allí, se pregunta si puede usar su privilegio de protagonista para forzar un empate contra el matón, y pone su fe en las trampas que había preparado anteriormente en el bosque. Mientras tanto, esta noticia llega a Casserole y él se apresura a salvar a su hijo problemático, solo para que Foyle se interponga en su camino diciendo tonterías sobre política y cómo un criminal fugitivo manchará su tan buena imagen pública. Por otro lado, Mark intenta usar su boca ruidosa y desafinada contra el ladrón, lo cual sorprendentemente funciona después de atraparlos con una trampa para ratones. Con el ratón atrapado, Pastry llega al lugar con su arte ninja de tiempo perfecto y le apunta con su espada. Cuando comienza su duelo, Pastry se da cuenta de que está perdido si no se escapa, pero decide usar un discurso cliché sobre cómo nunca abandonaría a su amigo para animar su trasero débil. Horas más tarde, Foyle busca a Pastry en el bosque, pero no encuentra nada excepto su espada rota. Asumiendo que está muerto, el hombre de Cenicienta regresa a casa con lágrimas en los ojos, solo para descubrir que Pastry está sano y salvo. Casserole tampoco entiende cómo su hijo perdedor logró hacer algo así y exige una explicación, solo para que el mocoso diga que no podrán entenderlo con su bajo coeficiente intelectual, incluso si lo explica. Lose. Finalmente, él se rinde y revela que usó su magia de replicación para copiar la teletransportación de Casserole en el último momento, solo para que el padre celoso lo anime a nunca usar esta trucada en público de nuevo, especialmente en el campo de batalla. Luego, él habla con su inútil secuaz sobre cómo todos los cazafortunas a su alrededor intentarían usar a Pastry como un arma de guerra si la noticia sobre su habilidad sobrepotenciada alguna vez se difundiera. Al día siguiente, mientras Mark se lamenta de lo débil que es, Pastry aparece y sugiere que visiten a Lumi ahora que no está muriendo. Sin embargo, Mark comienza a llorar en su lugar, culpándose a sí mismo por casi haberla matado. Pastry, quien está extremadamente cansado de sus dramas de reina del espectáculo, le dice que llorar como un niño no resolverá sus problemas, y que si realmente quiere conquistar sus delgadas curvas, tendrá que ser valiente.
Más tarde, cuando lo lleva a la casa de Lumi, Pastry se excusa de convertirse en un tercer rueda y esconde sus abdominales solitarios en la cocina con su único amor verdadero, los postres. Mientras él convierte los limones de la vida en un dulce pastel de limón y manzana, Mark inclina la cabeza ante Lumi y le suplica su perdón, preguntando si aún lo dejaría acostarse con ella después de todo lo que ha pasado. Justo cuando ella se pregunta qué responderle, Pastelería regresa como un profesional con su dulce pastel y les ofrece un trozo a ambos. Mientras olvidan todas sus heridas y fracasos, Pastry sigue con su charla sobre cómo las diferentes manzanas se pueden usar para hacer distintos postres, al igual que todos los humanos tienen diferentes roles. Dice que aún reclutaría a Mark en su futuro ejército a pesar de ser un completo y absoluto fracaso, lo que lo conmueve hasta las lágrimas por finalmente conseguir una entrevista de trabajo. En ese momento, el padre de Lumi entra en escena con su participación desactivada y le dice a Mark que tendrá que casarse con su hija ahora que le ha dejado una fea cicatriz. Lumi acepta instantáneamente, sabiendo muy bien que no puede conseguir un hombre con sus inexistentes melones, mientras que Mark se pone tan rojo como un tomate por la vergüenza. Mientras todos disfrutan juntos del pastel de manzana, Pastry se da cuenta de que está un paso más cerca de su sueño de crear Diabetes Land y jura hacer feliz a todos una vez que haya logrado su objetivo. Sin embargo, a la mañana siguiente, la crisis corporativa golpeó de nuevo el mundo de ensueño de Pastry cuando Casserole se queja de que su cuenta bancaria está en números rojos y de la falta de fondos para reiniciar su vida. Feuille añade a su miseria recordándole que son conocidos en todas partes como legendarios fraudes, por lo que tampoco pueden esperar obtener préstamos. Justo cuando maldice al líder ladrón fugitivo, Pastry pregunta si puede pedir dinero a sus propios padres o a los de su esposa, solo para descubrir que la ineptitud de su padre no se detiene en ser un líder terrible. Pero también ha sido un hijo ejemplar al cortar todos los lazos con sus padres cuando se negaron a dejarlo casarse con Agnes. Aunque la vida amorosa de sus padres no le interesa a Pastry en lo más mínimo, Casserole presume de cómo se escapó con Agnes, y ella básicamente perdió toda su riqueza por culpa del carisma de un tipo fracasado. Más tarde, mientras comparte este té con sus dos amigos, ellos no le prestan atención y en su lugar coquetean entre sí, haciéndole darse cuenta de que ha sido ascendido al pedestal de tercera rueda. De todas formas, como necesita sus dos neuronas, se queda y les pide algunas ideas para convertirse en un multimillonario de la noche a la mañana. Lumi le aconseja que inicie un negocio de tartas de manzana, y aunque a Pastry le encanta la idea, todavía necesita sacar su trasero sin dinero del lío antes de poder permitirse las manzanas. Mark sugiere que enseñe magia, pero Pastry sabe que es mejor no convertirse en un maestro mal pagado para un grupo de tontos. Lumi aviva la situación llamando a Mark un idiota que se prendería fuego antes de aprender a usar magia de fuego, lo que hace que Pastry se canse de sus peleas de pareja. Luego sugieren que use su magia de replicación para convertirse en un tatuador, una idea que realmente le intriga. Emocionados por convertirse en la próxima gran banda emo, Mark y Lumi hacen algunos bocetos para sus futuros tatuajes, solo para que Lumi se burle de la falta de talento artístico de Mark y del dragón feo que dibuja. Enfadado, le dice que espere hasta que le muestre su dragón, solo para que Pastry intervenga y use un hechizo para copiar los bocetos en sus manos. Ambos se enamoran instantáneamente de lo bien que se ven los tatuajes, y Lumi se pregunta si podría copiar y pegar algo más, además de bocetos si lo intentara. Con esto, una idea finalmente ilumina la tonta mente de Pastry y llama a Lumi un gran genio, conquistándola al instante. Rápidamente, él se apresura hacia sus padres y le recuerda a Casserole cómo usa su teletransportación para llevar a Josephine, la hermana de Pastry, a bailes y fiestas para que pueda encontrar un chico rico como esposo, ahora que tiene la edad adecuada. Pregunta qué hacen los padres que no poseen trucos tan poderosos, y Agnes dice que obviamente gastan mucho dinero en viajar. Es entonces cuando Pastry revela su idea más reciente y utiliza la réplica para pintar un retrato de Agnes, sugiriendo que ofrezcan estos retratos a los nobles como una manera económica de arreglar matrimonios. Casserole, cuya falta de inteligencia no le ha permitido producir una idea mejor, adora la idea y comienza a fantasear con el día en que finalmente hará millones a costa de su hijo. Mientras tanto, Agnes le pide a Pastry que use Photoshop para que su piel arrugada parezca menos vieja, lo que le hace suspirar con molestia. Con esta genial arma en su arsenal, Casserole y Pastry se dirigen al condado de Retes para finalmente reunirse con la perra responsable de su actual ruina y miseria. Desde el principio, Casserole intenta ligar con ella, solo para que ella desvíe toda su atención hacia Pastry, quien se queda pasmado al ver lo fea que se ve con su horrible caso de tinte de cabello. Más tarde se acomodan alrededor de una mesa de té donde Pastry se sorprende al ver todos los postres que amó en el viejo mundo,
y aunque Casserole hace todo lo posible por adular a la condesa cantando falsas alabanzas de esta cena mediocre, Pastry deja muy claro que no es de su gusto superior. Esto desconcierta a la condesa, quien no quiere más que impresionarlo, pero se distrae cuando Casserole aún habla de agricultura y otras tonterías como suele hacer. Al lograr finalmente captar la atención de Reates, él le atribuye todo el mérito a Pastry, diciendo cómo su inútil persona no podría haber cultivado sus cosechas sin la ayuda de su hijo. Aprovechando esta oportunidad, Pastry menciona cómo unos bandidos vinieron y destruyeron todo su arduo sustento hace apenas unos días, y amenaza sutilmente a la condesa con que los entregaría al ejército real para que puedan llevar a cabo una investigación sobre de dónde vinieron. Sabiendo perfectamente que era su propio condado, Reates se da cuenta de que está prácticamente atrapada. Sin embargo, todavía intenta mentir para salir del problema y los desafía a encontrar pruebas de que fue la incompetencia de su ejército. Como si este fuera el momento por el que había vivido toda su vida, Casserole saca instantáneamente su carta de triunfo, una espada con el emblema de Reates que uno de los bandidos llevaba, dándole la prueba que ella pedía a gritos. Ahora completamente acorralada, ella ofrece compensar los daños, y después de algunas negociaciones, finalmente Pastry obtiene 150 monedas de oro, un trato que lo satisface completamente, pero enfurece a la condesa, quien se da cuenta de que Casserole no estaba mintiendo cuando le dio crédito a Pastry por cualquier éxito mínimo que tuviera. Más tarde, cuando esta reina de las intrigas se despide de Pastel, ella le pregunta por qué parecía que no le gustaba el té que sirven, solo para que Pastel se queje de cómo las galletas servidas junto con él eran demasiado dulces y podrían mejorarse en el futuro. Cuando a Cazuela le empiezan a sangrar los oídos por ello, él se da una palmada en la cabeza y se disculpa con la chica guapa por causarle problemas. Pastel se disculpa con ella con una réplica de su retrato que pronto obsesiona a la condesa. Al día siguiente, Cazuela hace otro viaje de negocios a la mansión del duque Kadleshek con motivo de la ceremonia de mayoría de edad de su nieto. Su nieto, Squale, quien parece más una señora, parece haber tomado unos cientos de tragos de espresso y saluda a Casserole mientras tartamudea. Kadleshek le dice que afloje sus pantalones y revela que prácticamente idolatra las historias de valor de Casserole, haciendo que se sonroje ante este nuevo estatus de celebridad. Al final, Kadleshek finalmente presta atención a la existencia insignificante de Pastry, solo para impresionarse con su esfuerzo excesivo. De hecho, cuando su propio nieto se acobarda antes de pastelería, Kadleshek casi lo da en adopción a cambio de poseer pastelería. El chico que siempre busca atención, por otro lado, sigue impresionando aún más al duque pintándole un cuadro de una chica sexy con grandes atributos, mientras demuestra su magia recién aprendida. Sin embargo, antes de que el viejo apestoso se emocione, Pastry explica que es un regalo para Squale del comandante militar Hubarek, quien envió el retrato de su hija porque no podía visitarlos él mismo. La razón detrás de esto son las constantes amenazas de guerra que rodean su territorio, lo que hace peligroso que su hija Petra salga de la mansión. Squale, por otro lado, apenas escucha nada de esto, ya que su virgen, quien nunca ha visto a una mujer antes, al igual que todos ustedes perdedores, se enamora a primera vista e instantáneamente acepta visitarla el mes siguiente. Por otro lado, Kadleshek se siente molesto por la tontería de su nieto, al darse cuenta de cómo el dúo padre-hijo está tratando de arreglar un matrimonio entre las dos familias, algo que él no quiere. Para bloquear a su propio nieto, Kadleshek intenta rechazar la oferta mencionando el costo del viaje y sus cuentas bancarias actualmente sin fondos, solo para que Casserole se ofrezca como su transporte personal gratuito. Justo cuando el anciano se enfurece al escuchar esto, Pastry lo adula revelando que Hubarek en realidad busca un vínculo familiar con él para poder eliminar las amenazas que lo rodean, usando el impresionante ejército de Kadleshek para amenazar a su oponente. El adicto a los elogios se siente instantáneamente halagado y anuncia al público que visitará personalmente la residencia de Hubarek junto con su nieto muy pronto. Más tarde, después de tener éxito en su misión sigilosa, Pastry se relaja en la fiesta cuando el torpe Squale lo saluda y pregunta si hay algo que a Petra le guste en particular, como el tonto. Empieza a hablar sobre las dulces galletas que le gustan y cómo puede ayudarlo a hacer algunas. Squale se da cuenta de que es demasiado joven para entender su pregunta, y en su lugar, le pide que altere el retrato de Petra para mejorar sus tramas y hacerla más sexy, lo que provoca que Pastry ponga los ojos en blanco. Esa tarde, Fail alaba a Casserole por ser un hombre generoso y le pide que le suba el sueldo, solo para que Pastry los interrumpa. El perdedor les trae dos cartas, una de la familia Kadleshek y otra de Hubarek, según las cuales Petra y Squale se han comprometido.
Y por hacer de casamentero, el estado de Casserole recibe una buena suma de dinero, justo cuando Pastry se pregunta si finalmente puede comprar las preciadas manzanas que siempre ha estado demasiado sin dinero para permitirse. Casserole dice que no están recibiendo caridad gratis, sino que tendrán que proporcionar sus servicios para garantizar la seguridad de Petra cuando viaje desde su ciudad natal hasta la capital. Es porque su padre es un imbécil que tiene problemas con casi todos en su vecindad, y podrían intentar dañar a Petra para ajustar cuentas con él. Foyle se pregunta si puede transportarla con su magia práctica, pero Casserole dice que no pueden porque para eso tendrían que estacionar algunos soldados en la capital primero, para lo cual no tienen suficiente tiempo. Al oír esto, Foyle sugiere que rechacen el trabajo, pero Casserole le explica instantáneamente cómo nunca volverán a ganar tanto dinero en toda su carrera si no aceptan este trabajo. Pastry también está de acuerdo con él, ya que necesita el dinero para establecer su tierra de diabetes. Mientras obliga a sus dos neuronas a reflexionar sobre la situación, se le ocurre el plan maestro de llevar a Petra a la iglesia en nombre de su ceremonia de despertar mágico y mantenerla en el santuario durante 2 días, hasta que su compromiso con el príncipe Pansy se anuncie oficialmente. Casserole acepta instantáneamente esto, ya que no puede idear un mejor plan, y Pastry intenta escabullirse, esperando que esta idea sirva como ventaja contra el dinero que ha robado del premio. Sin embargo, aunque su padre es completamente ignorante en otros asuntos, no se anda con rodeos cuando se trata de billetes de $, y le da una bofetada en cuanto descubre las manzanas y el azúcar que ha pedido. Al día siguiente, cuando el padre y el hijo se dirigen a la residencia Ubarek para acompañar a Petra, Pastry descubre que no solo estará cerca de una chica atractiva todo el tiempo, sino de 2, ya que Petra tiene una hermana gemela. La chica atractiva empieza a halagar a Pastel con la esperanza de recibir más de sus galletas dulces y de nuez, pero este perdedor la apaga hablando de la calidad de la harina en lugar de eso. Una vez dentro del carruaje, Pastry intenta tener suerte con Licorice, la hermana gemela Edgy, pero ella tampoco le presta atención. Petra le aconseja que sea más directa si quiere conseguir lo que busca, especialmente con sus tramas inexistentes. Pero la chica melancólica solo se lamenta de cómo Pastry solo le prestó atención cuando Petra ignoró sus palabras. Pronto, Casserole y Ubarek también suben al carruaje y se dirigen a la iglesia, solo para ser seguidos por un grupo de aspirantes a Jason Bourne, esperando dar el giro argumental del siglo. Sin embargo, tan pronto como Casserole baja del carruaje, huele su trasero apestoso desde lejos y les da una buena paliza. Un matón escapa de sus ojos divinos y se detiene frente a las damiselas en apuros, solo para que Pastry le muestre quién manda y lo golpee hasta dejarlo hecho polvo. Una vez que todos los idiotas están prácticamente vencidos, el grupo se dirige a la iglesia donde Licorice es abandonada por Petra, quien no puede esperar para acostarse con Squale. Sin embargo, Pastry aprovecha esta oportunidad para conquistarla con su encanto nulo, solo para que la tonta se enamore perdidamente de él. Viendo cómo no está prestando atención a su hermana, a diferencia de todos los demás, esta chica celosa se arrepiente de haberlo ignorado antes y decide tratarlo mejor de ahora en adelante. Más tarde, el grupo se dirige a un lugar oscuro para realizar una brujería que los teletransporta instantáneamente desde esta iglesia local a la de la capital. Mientras tanto, un aspirante que se parece a Michael Jackson bajo los efectos de las drogas, eres una víctima. Llama a algunos locos codiciosos y les dice que secuestren a una mujer por 10 monedas de oro. Este tipo desempleado es el jefe de la caída Casa Armire y le dice a su subordinado que capture a Petra antes de que se anuncie su compromiso con la familia Kadleček. Este Mario regordete le dice al flacucho que deje de mandonearlo y se lanza a su misión, solo para que sus secuaces cuestionen por qué el exduque está esforzándose tanto por recuperar su estatus noble. Mario explica que este idiota amargado quiere avergonzar a la familia Kadleček secuestrando a su novia heredera, o casar a la novia secuestrada para recuperar su estatus nobiliario perdido después de que la damisela desarrolle el síndrome de Estocolmo. De cualquier manera, todo lo que le importa es el dinero, así que juega. De vuelta en la iglesia, Petra siente que se muere por la falta de atención y se queja de que no puede esperar a finalmente conocer a Squall después de haber suspirado por su retrato durante días. Pastry, quien está orgulloso de sus habilidades para hacer parejas, lo compara con hacer postres hasta que su padre lo saca de su ensoñación y le recuerda que está en el trabajo. Después de que Foyle haga su regreso, Casserole explica a Pastry que mientras Petra estará en el santuario, él tendrá que llevar a Licorice a la habitación de invitados y ayudarla a relajarse. Foyle lo molesta diciendo que ya es hora de que pierda su virginidad, mientras Casserole lo reprende por llenar la cabeza de su hijo inocente con ideas sucias. El hijo inocente conquista a la chica rica y la lleva a la habitación de invitados, solo para que todos sus planes se arruinen cuando la criada estreñida se convierte en el tercer acompañante. Mientras tanto, el adicto al crack Michael Jackson se toma un poco de vino mientras imagina el final de los Kadleček.
y Petra se dirige al castillo real con su padre una vez que su ceremonia termina. Por otro lado, mientras Pastry intenta encontrar excusas para deshacerse del feo asunto que lo mantiene alejado de Licorice, aparece un agujero mágico justo debajo de sus pies, y tanto Pastry como Licorice caen en él. Ni siquiera la heroica entrada de Casserole en la sala, o las lágrimas de la criada altanera logran salvarlos. Feuille sospecha que el uso de la magia está detrás de esto, y después de ordenarle que informe a la familia Kadlecek sobre esto, Casserole salta directamente al hoyo, negándose a dejar que su gallina de los huevos de oro caiga en las garras de otra persona. Poco después, Pastry se despierta en una habitación oscura y sombría con Licorice atada justo a su lado, haciéndole preguntarse en qué juego sádico han caído ambos. Justo entonces, el culpable le da los buenos días, solo para que Pastry le pregunte por qué los ha secuestrado. Obviamente, el secuestrador no revela nada, y Pastry se queda solo, preguntándose cuándo en el mundo se volvió tan importante que los profesionales lo secuestrarían. Es entonces cuando se da cuenta de que van tras Licorice. Y como todavía sigue siendo igual de insignificante que antes, un movimiento en falso podría eliminarlo. Para confirmar sus sospechas, el malvado Mario también le advierte sobre actuar de forma extraña antes de dejar a su suplente para que los vigile, mientras Casserole finalmente atraviesa el agujero interminable. Licorice también se despierta y al ver a Pastry acostado junto a ella, asume que finalmente ha aplaudido. Sin embargo, el tonto de Pastry rápidamente le explica que han sido secuestrados y que no necesita preocuparse mientras él esté allí con su impenetrable protección de trama. El escupidor compañero de Mario le dice a Pastry que deje de actuar como si fuera muy duro, ya que de todas formas está a punto de ser vencido, y el obsesionado con el azúcar supone que este probablemente solo es un bocón y que el gordo Mario es el único que puede usar magia. Con esto, él desempeña el papel de un niño de mamá en apuros y derrama lágrimas de cocodrilo para hacer que el imbécil crea que es un niño noble, a cambio del cual pueden recibir más de 200 monedas de oro. Sus oídos codiciosos se animan rápidamente y advierte a Pastry sobre soltar basura, pero insiste en que si el secuestrador también es un noble, definitivamente pueden recibir una suma considerable a través de una negociación. El aspirante a gángster confirma las sospechas de Pastry con su cara retorcida, y Pastry deduce que el responsable de este secuestro es el duque de Armire, juzgando por la condición lamentable de su lugar y la enemistad que tuvo con los Kadlecheks hace unos 10 años. Para transmitir esta información a su padre inútil, la graba en sus túnicas y se la envía. Por otro lado, Casserole recibe la noticia de que el mal padre de Licorice no enviará ningún soldado para su rescate, ya que está demasiado ocupado lamiendo las botas de Kadlechek, usando a su otra hija para decepción de todos. Para aumentar el sufrimiento de Casserole, la inútil criada comienza a darle una lección sobre la paternidad, casi como si no le importara nada la desaparición de Pastry, solo para recibir un llamado a silencio de su mano derecha. Justo entonces, el lazo de Pastry vuela hacia ellos. Y después de enterarse de que el cobarde de Armire es el responsable de todo este drama, Casserole transporta a Feuille a la capital y se dirige a buscar a Pastry por su cuenta. Mientras tanto, el malvado Mario regresa, hirviendo de ira tras ser engañado para secuestrar a la hermana equivocada y casi golpea a Licorice. Sin embargo, Pastry actúa como su caballero de brillante armadura para aumentar sus posibilidades de tener relaciones sexuales y recibe la paliza en su lugar. Con él derribado, el secuestrador tonto saca su espada para terminar con Licorice, solo para que ella convoque a Pastry con el poder de las lágrimas, quien advierte al secuestrador sobre poner sus manos sobre su chica una vez más. Ahora acorralado, calcula cuán poderoso podría ser Pastry para eliminar a su subordinado y sabotear su ataque al mismo tiempo. Viendo la retirada como su única opción, el cobarde intenta huir, solo para que Casserole bloquee su salida mientras se apresura a pedir ayuda. ¡Sorpresa, cabrón! Con su papá a bordo, Pastry le dice al malvado Mario que no le queda forma de escapar, solo para que él sonría y use su peculiaridad inútil cavando otro hoyo y escapando a través de él. Después de aprender que donde hay un agujero hay un camino, de la manera difícil, un decepcionado Pastel se reúne con su padre y su futura esposa potencial justo cuando Hojaldre entra con otro par de débiles. Para añadir al estrés de Pastel, uno de estos imbéciles agarra a Regaliz y se va, citando cómo la devolverá a su padre inútil. Feuille luego revela que han capturado a Armire, y Casserole explica cómo este tipo fue despojado de su título hace unos 20 años después de que se descubriera que era un topo militar pasando información al enemigo. Justo entonces, los secuaces de Kadlechek aparecen y le piden a Casserole que presente un informe sobre el incidente, lo cual él delega al pobre Feuille antes de huir con Pastry para buscar al matón fugitivo. Poco después, al regresar a la mansión destartalada, Pastry finalmente usa su poca inteligencia para darse cuenta de que Humpty Dumpty nunca tuvo suficiente energía mágica para escapar del lugar, simplemente porque es un débil disfrazado de matón.
Con esto, regresan a la habitación de inmediato, solo para darse cuenta de que él estaba esperando su momento, escondido en su agujero todo este tiempo. Con el padre, el hijo y el matón lamentable en la misma habitación, el matón elogia a Pastry por ver a través de su débil plan y agarra su espada para acabar con ambos. Para facilitarle las cosas, Pastry se ofrece a luchar en una pelea 1 contra 1. Mario Malvado sonríe y lanza un golpe con la esperanza de acabarlo de una vez, solo para que su espada se rompa en dos. Mientras Pastry abofetea a este santo patrón del gran fracaso, Casserole lo captura y agradece al cielo por no haberle dado a Pastry sus genes tontos, al enterarse de que este fanático de Sherlock replicó grietas bajo la espada de su oponente para ganar su pelea. Un mes después, cuando Squall y Petra se convierten en amigos legales, Pastry asiste a su boda y le pregunta al duque Kadlecek si fue él quien dio a los secuestradores información falsa sobre la apariencia de la chica, e instigó el secuestro de Licorice solo para poder eliminar la amenaza que sentía por la resurrección de la familia Armire. Aunque el duque se niega a aceptar esto, él resulta ser el verdadero traidor en toda esta situación, y Pastry usa esto para sacarle más dinero después de que amenaza con revelar esta información al duque Hubert por accidente. El tonto superado acepta ayudar y reconoce su error después de maldecir el astuto y conspirador acto de Pastry. Entonces, el chiste de padre, el duque Hubert, aparece y agradece a Pastry por limpiar su desastre. Luego le pregunta si ya tiene alguna mujer que le interese, haciéndole preguntarse por qué a un tipo de mediana edad le interesa su inexistente vida amorosa. Mientras siente escalofríos, Pastry explica que es demasiado joven para todo esto por ahora, solo para que el duque le proponga que se comprometa con Licorice antes de que otra mujer intervenga y lo aleje. Mientras todos los demás adultos mueren internamente de vergüenza ajena, las tendencias complacientes de Pastry hacen que sea difícil rechazarlo, aunque todavía intenta usar la carta de ella merece algo mejor. Hubert pregunta si es porque su hija es deficiente de alguna manera, y aunque Pastel quiere mencionar la falta de jugo en sus melones, se queda callado para proteger su segunda oportunidad en la vida. Incluso su codicioso padre está de acuerdo con esta propuesta, y Kadlecek también se suma para disfrutar del karma instantáneo de Pastry, haciéndole perder toda fe en la humanidad. Eventualmente, incluso Licorice aparece para saludarlo, y le agradece por salvarla el otro día, solo para que Pastry se enamore instantáneamente de ella por alguna razón. Cuando Squall y Petra se enteran de esta noticia, proponen hacer un trío con él algún día, una oferta que él nerviosamente rechaza. Eventualmente todo este lambisconeo lo agota y Pastel disfruta de un poco de soledad por la noche, pero solo para que Licorice arruine eso también. Esta perra buscadora de atención se pregunta si Pastry no está contento con ella, solo para que él la tranquilice de que se siente aliviado al escuchar esto. Ella intenta ganárselo con sus amadas galletas dulces, solo para que Pastry se dé cuenta de que le añadió sal en lugar de azúcar. Aún así, siendo el buen esposo que es, se las devora todas e incluso la elogia, haciéndola sonreír de todo corazón. A medida que el sol se pone y él come más de su fracaso culinario, Pastry se promete a sí mismo que la protegerá por el resto de su vida. Una vez que la fiesta termina, Casserole enfrenta su peor pesadilla y se para frente a Agnes con las piernas temblorosas, explicando cómo su familia ahora tiene una nueva hija que es bonita y pertenece a una familia noble. Agnes malinterpreta y asume que Casserole ha estado coqueteando con una chica rica a sus espaldas y hace una rabieta, solo para darse cuenta de lo equivocada que está cuando él menciona el compromiso de Pastry. Mientras ella se recupera de la vergüenza, Casserole decide escabullirse con Pastry para salvarse, sin saber que Agnes ha entrado en modo fanática por conseguir otra hija a la que vestir y molestar. Mientras tanto, Retes recibe noticias sobre el compromiso de Pastry y pierde la compostura al perderlo por una chica sin historia. Después de que literalmente se quema y da fanservice mientras se limpia, descubre que es la hija de la familia Uborek y deduce que el astuto zorro Uborek preparó esto para poder aprovechar los muchos talentos de Pastry. Su asistente cree que está diciendo tonterías solo para que Retes explique cómo Casserole estaba en quiebra antes de que Pastry entrara en escena y de repente convirtiera sus tierras estériles en máquinas de hacer dinero. Ella calcula que la tierra prosperará aún más mientras Pastry tenga una protección especial en su arsenal y asume que Hubarek debió haber percibido esto desde lejos. Mientras tanto, esta amenaza de clase mundial se regocija con los nuevos suministros que ha obtenido mediante el chantaje a Kadlecek. Justo entonces, sus amigos siempre hambrientos entran en escena solo para descubrir que tiene árboles, no pasteles de manzana, escondidos en todas las cajas. Lumi pregunta si planea alimentarlos con pasteles de árbol, solo para enterarse de que como los árboles son para plantar, eso es lo que harán. Les hace preguntarse si finalmente se ha desviado de su sueño de contraer diabetes, solo para enterarse de que quiere usar estos árboles para atraer abejas y producir miel.
Sus subordinados lo apoyan, pero Pastry menciona que no pueden hacer esta jugada todavía, ya que su territorio es más seco que el Sahara. Para resolver este problema, cambia de carrera una vez más y planea crear reservas de agua exactamente como lo hacen en áreas montañosas. Mientras tanto, Casserole y Foyle cuentan los centavos que han ahorrado este año, solo para darse cuenta de que han obtenido una pequeña ganancia después de 20 años de ser fracasos de clase mundial. Casserole alaba a su hijo enviado por Dios por esta bendición y humilla su ego para agradecer a Foyle. Combustible para quedarse con alguien tan inútil como él. Al escuchar esto, Foyle le dice que es demasiado temprano para celebrar, ya que su nuevo pueblo aún está en desarrollo y más de 40 personas están en camino para habitarlo. Para añadir más estrés a su trasero cafeinado, le informa cómo su supuesto bendición está en camino al nuevo pueblo con sus socios delictivos para crear otro problema para él. Al escuchar esto, mientras Casserole maldice el día que creó a Pastry, el niño problema se convierte en Saitama con cabello y golpea un agujero a través de las montañas, copiando la magia de Mario Malvado. A medida que la transición de One Punch Man llega a su punto de quiebre, Pastry comienza a tratar las montañas como su saco de boxeo, hasta que logra crear un depósito de agua. Luego explica que una vez que llueva, este agujero retendrá agua para ellos y repondrá los árboles que plantarán alrededor de los bordes. Con esto, él se deja llevar por sus ensoñaciones e imagina qué tan rápido establecerá su tierra de azúcar, solo para que Mark le estalle la burbuja y le traiga la atención a un enfadado Casserole que está listo para darle una paliza con un Chidori pirata. Al mismo tiempo, la reina de los giros inesperados hace un berrinche sobre no ser lo suficientemente joven para conquistar a Pastel sin ser arrestada ni tener una hija que pudiera casar políticamente. Mientras se embriaga con más y más té, Retes finalmente concluye que la edad es solo un número y que tiene que meterse en la situación de alguna manera. Unos días después, una vez que Pastelería ha creado una vía fluvial para el nuevo pueblo y ha alcanzado el estatus de celebridad, le llega una carta que su hermana asume que es de su prometida. Él se hace ilusiones solo para ser confundido por la letra de Retes cuando lo invita a una fiesta de té, haciéndolo preguntarse por qué de repente está haciendo un movimiento tan sospechoso. Luego regresa a casa con su actitud engreída para molestar a Foyle y se entera de que su padre nómada se ha ido a la capital una vez más. Sin embargo, justo cuando comienza a explicar la situación sospechosa a Foyle en su lugar, Casserole aparece como un fantasma y le dice que deje de preocuparse por mujeres que lo meterían en la cárcel y se concentre en las que lo harán rico. Por ejemplo, su propia prometida. Cuando Licorice aparece de la nada, Pastel aprende de Casserole que ella se quedará con ellos por un tiempo, haciéndole preguntarse si finalmente podrá atrapar algunas frutas. En respuesta, Licorice solo le da una mirada sospechosa que hace que su trasero experimentado se estremezca por alguna razón. Los rumores sobre la prometida de Pastry se difundieron como pólvora, al punto que Lumi empieza a imaginarse a una mujer mayor, madura y con curvas que tiene a Pastry envuelto alrededor de su dedo, exactamente lo contrario a la realidad. Por otro lado, el perdedor la lleva a su paraíso secreto, que no es su habitación, sino la cocina donde hornea sus amados dulces. Mientras tanto, el subordinado de Hubert pregunta por qué ha enviado a su hija al pobre pueblo de Casserole, incluso cuando aún no está oficialmente comprometida con Pastry. El astuto intrigante explica que lo hizo para bloquear cualquier táctica que la reina de las tramas baratas esté usando para acercarse a Pastry. Ahora que ella lo ha invitado a esta tapadera que llama fiesta de té, además, como él sospecha que la guerra está a punto de estallar con sus vecinos, la familia Lutorout ha usado lo que quedaba de su amor paternal para enviarla por su seguridad. De vuelta en el pueblo, Licorice está detrás de la cocina de Pastry con la esperanza de ganárselo, y lo molesta sobre lo que está haciendo, solo para enterarse de que está preparando algo para la condesa. Eventualmente, después de hacer preguntas tontas sobre si el azúcar es azúcar y las manzanas son manzanas, Licorice le hace explicar lo mal que están económicamente para permitirse incluso 1 kilo de manzanas, y cómo tuvo que renunciar a su mesada para alimentar a una mujer con la que ni siquiera va a aplaudir. Más tarde, cuando Pastry termina con su jarabe azucarado, lo esparce en una bandeja, haciendo que Licorice se pregunte por qué está esparciendo esto tan felizmente y no sus piernas. Eventualmente, a medida que el jarabe se endurece, Pastry muestra sus habilidades artísticas de escuela primaria y dibuja formas en él, impresionando a Licorice con gatos, perros y conejos simples. Funciona porque, como toda dama en apuros, está feliz con lo mínimo y no puede evitar sentirse atraída por lo inocente y feliz que parece Pastry mientras está concentrado. Por otro lado, mientras Pastry se niega a entrar en la adultez con Licorice, su madre, hermana y amigos, quienes están jugando a ser espías profesionales a puertas cerradas, se sienten cada vez más frustrados por lo tonto que es al no aprovechar esta oportunidad de oro para acostarse. Pastry, por su parte, prepara manzanas acarameladas para que Licorice disfrute, ya que es muy pronto para que pruebe su berenjena.
Una vez que ha establecido que ella aún no está lista, Pastry sale a buscar a sus amigos para una prueba de sabor, solo para descubrir que han estado espiándolo por Dios sabe cuánto tiempo. Josephine y Agnes huyen instantáneamente de la escena, dejando a Mark y Lumi para enfrentar la ira de Pastry. Sin embargo, todo lo que este débil logra es impedirles probar sus manzanas. Unos días después llega el día D y mientras Pastel imagina cómo salvará la economía en crisis vendiendo todos los muebles caros de Retes, la criada estreñida de Licorice le da una lección sobre cómo necesita centrarse más en el aburrido trasero de Licorice que en dulces y dinero. Esto solo sale mal, ya que él en cambio se fija en el atractivo retrato de Retes, preguntándose por qué ella lo ha puesto tan descaradamente a la vista. Justo en ese momento, la rata de la condesa se acerca a Pastry y lo saluda, enviándole amenazas sutiles sobre cómo debería comportarse. Sin embargo, funciona ya que todo lo que iba a hacer hoy era promover su nuevo negocio. Él utiliza el estatus noble de Licorice para obtener toda la atención que necesita para eso y muestra su frasco lleno de caramelos duros. Nobles estúpidos que nunca habían visto tal maravilla antes se venden instantáneamente, incluido el rata de antes que pensaba que era un alfa rudo. Una vez que todos se colocan con azúcar, Pastry intenta sobornarlos para reducir los impuestos sobre productos azucarados a cambio de recibir estos dulces gratis, solo para que Retes aparezca en el peor momento posible y arruine su plan. Esta chica, con sus jugosos atributos, inmediatamente atrae la atención de todos hasta el punto de que la celosa Licorice siente la necesidad de presentarse a ella con la esperanza de amenazarla para que se mantenga alejada de su hombre. Sin embargo, su frágil hombre no puede apartar los ojos de la reina de las intrigas, y la sigue de inmediato cuando ella pide una audiencia privada. Una vez que están solos, Pastry menciona lo alerta que se ve, haciendo que Retes explique que es porque es una mujer frágil en compañía de un usuario de magia. Pastel no entiende cómo, especialmente porque tiene suficiente carne en todos los lugares correctos, pero lo deja pasar y se pone manos a la obra. Él comienza ganándosela aprovechando su gusto por lo dulce y luego revela que planea cultivar la materia prima para estos dulces, azúcar y miel, en su aldea. Retes se niega a creer que pueda hacerlo en una tierra tan árida. Pero sabiendo lo bien que funciona su protección de trama, ella teme que él pueda lograrlo. La astuta perra planea entonces robar cualquier futuro grandioso que esté planeando y acepta ayudarlo con su empresa, haciendo que el tonto rudo de Pastel se sienta siempre agradecido con ella. Por otro lado, mientras la pastelería se convierte en el tema de conversación del pueblo, Licorice comienza a sentir celos mientras su mente paranoica imagina lo que él podría estar haciendo con una chica tan atractiva como Retes en comparación con su enfoque de la vida llano como la justicia. Cuando su ansiedad social se activa, Licorice sale del salón para regresar a su espacio seguro. Mientras tanto, mientras fantasea con ganar más y más dinero con sus dulces, Retes pregunta a Pastry sobre Licorice y cómo la rescató de su secuestrador. Ella se pregunta si él la ama. Y aunque Pastry se pone rojo como un tomate, es demasiado cobarde para admitirlo. Esto le da una oportunidad y la usa para abrazar a Pastel desde atrás, presionando sus pechos contra él y diciéndole que no lo soltará hasta que admita sus sentimientos por Licorice. Pastel, que nunca ha sentido a una chica tan de cerca, pierde toda su energía alfa y comienza a ceder, solo para que Licorice entre en la habitación en el último momento, haciendo que el plan sucio de Retes sea un éxito instantáneo. Justo cuando Pastel se da cuenta de que ha arruinado su oportunidad de tener sexo y hacerse rico, corre tras Licorice, cuyo corazón roto la obliga a huir. Su presumida doncella intenta cuestionar a Pastel sobre cómo diablos consiguió a una chica tan atractiva con su absolutamente básico encanto. Pero él le dice a la vieja bruja que se calle y corre tras Licorice. La encuentra llorando sola en el jardín y trata de disculparse, solo para que ella pase la prueba más manipulada y se queje de que no es lo suficientemente buena para él, y entiende por qué elegiría los atractivos de Retes sobre su tabla plana. Ella llora aún más y se compara a sí misma, que se siente pésima, con su hermosa y segura hermana y se siente aún peor, solo para que Pastel saque su carta de hablar y le diga que le gusta tal como es. Casi como si no estuviera acurrucándose con otra chica hace unos momentos, le pide que confíe en él, y siendo el tonto que es, Licorice asiente con la cabeza. Ahora, para devolverle la sonrisa a su rostro, Pastry se teletransporta de regreso a casa, mientras todos los demás se preocupan por su vida amorosa en declive por él. Él regresa después de un rato y justo cuando Licorice espera que saque un ramo, aparece con otra de sus manzanas caramelizadas, explicando cómo hizo esta solo para ella, ya que tiene un pequeño corazón tallado. Basta de mentiras. Ya cansada de su obsesión con el azúcar, se rinde y da un mordisco, solo para recordar la primera vez que estuvieron juntos en la cocina. Esto la conmueve hasta las lágrimas y al ver esto, Pastel le explica cómo las manzanas de caramelo también se llaman manzanas del amor, por lo que ha usado esto para verter todo su amor.
Justo cuando ella se pregunta si una manzana cubierta de azúcar y alguna tontería dulzona sobre el amor deberían ser suficientes para perdonar una infidelidad, Pastry la conquista y le pide que confíe en él una vez más. Perdida ante este dios del encanto, lo perdona y le agradece por el regalo. Sin embargo, justo cuando Pastry toma su señal y avanza en el desarrollo de su trama, la doncella arrogante se interpone en su camino y se lleva a Licorice. Dejado solo con el nuevo recluta, la compañía de Nicolo, Pastry se sonroja mientras él lo molesta sobre su personalidad de galán y eventualmente activa su Susanoo de segunda categoría, amenazando a Nicolo con duplicar su carga de trabajo además de su miserable sueldo si se llega a saber. Al volver a casa, Pastry es atacado instantáneamente por su madre, quien lo molesta sobre lo mucho que está trabajando para aplaudir los nobles duraznos de Licorice. Momentáneamente lo suelta de su agarre de luchadora de sumo cuando aparece Licorice, solo para agarrarlo y huir una vez que la reina del chisme se da cuenta de que debe haber traído mucho té picante de la fiesta de té literal. Después de dejarlo agotado, Fuel lo ayuda a recuperarse con otra taza de té y descubre que Pastry ha preparado papeles de envoltura de grado especial para enviar sus dulces favoritos en un intento de vengarse de Retes por sabotear su camino hacia convertirse en un noble rico. Cuando Retes se entera de esto, monta un berrinche histérico y se queja del último rumor sobre cómo le gustan los jóvenes. Su asesor, que no sirve para nada, tampoco ayuda mientras hojea sus recientes propuestas de matrimonio, la mayoría de las cuales provienen de niños de 10 años. Por otro lado, el asesor de Hubert, que parece un dios griego, le informa sobre el ejército de 30.000 hombres de Luthor Root y cómo atacará antes de que oficialicen el matrimonio de Petra con Squall, asegurándose de que los Kadlecek no los ayuden. Al darse cuenta de lo mal que estaría si eso sucediera, este ratón miedoso escribe una carta para suplicar la ayuda de los Kadlecek. Mientras tanto, Pastel cuenta sus beneficios interminables y le dice a Fuel que usará este dinero de vender dulces y fotos para comprar 100 cabras, ordeñarlas y hacer queso para elevar sus postres. Fuel le recuerda cómo una vez trajeron cabras hace años, solo para que su tierra estéril se quedara sin hierba para ellas. Sin embargo, como Pastry es arrogante de verdad, cree que eso no ocurrirá ahora que ha creado reservorios de agua. De hecho, quiere expandir sus horizontes y traer también gallinas y vacas. El tonto asesor se pregunta si quiere comer carne de pollo tanto, solo para que Pastelero lo rete a nunca tocar sus preciosos pollos, ya que son necesarios para los huevos, que a su vez se necesitan para preparar pasteles y flanes, su única verdadera salvación. Después de esto, lleva a este tipo inútil a otra sesión de cata y le muestra un nuevo tipo de jarabe dulce vegano que ha preparado, el cual Fuel encuentra excesivamente dulce, confirmando que Pastry ha logrado su objetivo. Más tarde, él contrata a Mark y Lumi para otra sesión de trabajo no remunerado, mientras preparan un exprimidor para extraer más de este jarabe. Licorice aparece para molestarlos mientras Lumi lucha por alcanzar la cabeza de la barra y Mark la avergüenza por su peso. Esto le pone de los nervios, así que mientras aprieta su cabeza entre sus piernas, todos tropiezan y caen, rompiendo el mango del exprimidor de jugo en el proceso. Tras este fracaso, Licorice da su opinión y explica cómo pueden usar algo como un exprimidor de vino en su lugar, una idea que a Pastel le gusta instantáneamente. Él rápidamente corre de regreso a casa para que su padre atienda otro de sus extraños pasatiempos, solo para recibir un golpe de realidad cuando se encuentra cara a cara con él y se entera de que finalmente ha estallado la guerra. Él explica que los vecinos de la familia Hubarek, los malditos Luthor, han anunciado que enviarían a su ejército a destrozar a los primeros en unos días, una revelación que asusta muchísimo a Pastry. Unos días después, mientras Pastry prepara una sospechosa crema blanca, su padre y sus hombres se esfuerzan durante una sesión de entrenamiento para fans, especulando si batir crema durante horas es un nuevo esquema secreto para desarrollar músculos. Pastry sonríe y muestra su corpulencia natural, explicando cómo el batido no ayuda a desarrollar músculos. De hecho, tampoco lo hace su dieta para la diabetes, que carece de todas las formas de proteína. Esto enfurece a Casserole y le dice que se tome en serio su débil salud. Por otro lado, el ejército de Luthor se reúne en su tienda, donde calculan cómo Hubarek debe haber olido su afirmación de que un ejército de 30.000 era una tontería total, y por eso no ha llamado al ejército de Kadlecek todavía. El general sospecha que o bien Kadlecek lo rechazó cuando se cansó de limpiar sus desastres, o Hubarek se puso demasiado confiado y nunca lo pidió. Luthor deduce que fue lo último, ya que necesita salvar su fea cara y ahuyentar a un ejército de apenas 10.000 por su cuenta. Justo cuando se pregunta cómo hacerlo, uno de sus soldados trae la noticia de que Squall está residiendo en la casa de los Hubarek, lo que le hace sonreír como un diablo a tiempo parcial. Por otro lado, mientras que Pastry practica aún más para convertirse en la esposa perfecta, Licorice entra a la cocina e intenta impresionarlo mencionando cómo todas las guerras en el mundo podrían haberse evitado si todos amaran los dulces tanto como Pastry.
porque entonces estarían demasiado ocupados luchando contra la diabetes para molestarse entre sí. Esto instantáneamente lo gana y Pastel le dice que la recompensará con una tarta de queso tan pronto como lleguen sus tan esperadas cabras. Sin embargo, más tarde, todos sus sueños se destruyen cuando sus cabras son robadas por otro estafador que parece que se las comió todas. Vamos, hombre. El comerciante explica cómo fue amenazado por sus hombres y obligado a venderle las cabras de Pastry. Casserole dice que tendrán que aguantar, ya que la guerra en curso seguramente empeorará las cosas para ellos en los próximos días. Sin embargo, Pastel no puede soportarlo y sale marchando para darle una lección a ese cabeza rapada, solo para ser detenido por Cazuela, quien le recuerda que el varón no robó sus cabras, sino que pagó por ellas, por lo que no puede lograr nada, incluso si lleva su triste trasero a su mansión y le llora un río. Foyle, por otro lado, usa su megamente para sugerir que se unan al ejército de Uborek como refuerzos para subir en la lista de prioridad de provisiones y recuperar sus cabras del varón de esta manera. A Casserole también le gusta esta idea, y Pastry se emociona tanto que se convierte en un Super Saiyan. Mientras su ejército parte, Mark se queja de que también quería ir, solo para que Lumi lo llame un perdedor débil que habría arrastrado a todos hacia abajo. Licorice, por otro lado, se siente molesta por la repentina partida de Pastry, pero él se disculpa y dice que no puede evitar elegir a sus preciadas cabras sobre su trasero plano. Por otro lado, Squall establece el récord más alto de adulación mientras se siente atraído por el retrato de Petra, y luego por su apariencia similar a un arco iris. Es entonces cuando Hubarek entra y se burla de Squall sobre cuánto han mejorado sus habilidades de conquistador, solo para que su divertido momento familiar sea arruinado por el dios griego, quien irrumpe e informa a Hubarek sobre el próximo ejército de Luthorut. Por el lado positivo, cuando se entera de que son solo 10.000 personas, cree que su ejército puede enfrentarlos y le dice a Squall que se prepare para finalmente convertirse en un hombre y liderar una de sus unidades al frente. Como este afeminado nunca ha pisado el campo de batalla antes, casi se hace en los pantalones, pero acepta cuando se da cuenta de que puede impresionar a Petra con el encanto de un tipo del ejército. Mientras tanto, el astuto hijo de puta con dientes de tiburón planea destrozar a los Hubareks y a los Kadlecheks atacando a Squall, a quien espera encontrar en el campo de batalla. Al mismo tiempo, Squall se dirige al campo de batalla vestido como un modelo de Gucci y sostiene la fotografía de Petra. Unas pocas horas después, Pastel y Cazuela llegan a la mansión de Hubarek y mientras discuten su plan de batalla, Cazuela siente que algo está mal en la formación del enemigo, solo que su tonto no puede decir qué. Pastel usa el poder del MC para entenderlo mágicamente y explicar cómo los enemigos, que deberían estar preparándose para montar un ataque, están en una posición defensiva. Esto ayuda a Casserole a explicar cómo, si él fuera el cerebro, usaría unidades más pequeñas para realizar múltiples emboscadas al enemigo, especialmente a su primera línea de defensa. Es entonces cuando Hubarek se da cuenta de que su maldito sentido de batalla falló al no percibir esto, y sin saberlo envió a Squall al lugar perfecto para una emboscada. Al escuchar esto, Casserole y Pastry salen inmediatamente para rescatar su débil y lamentable existencia. Mientras tanto, justo cuando Squall carga contra el territorio enemigo, las fuerzas de Luthorut rodean completamente a su ejército, y Squall se da cuenta de que está frito ahora. Sus hombres le piden órdenes y finalmente les dice que se retiren, solo para darse cuenta de que esa opción ya es inútil y que su única opción es luchar. Sin embargo, justo antes de que entre apresuradamente con su estúpida y débiles músculos, Casserole y sus hombres devastan el campo de batalla, y Pastry aparece para rescatar a Squall justo antes de que estalle en lágrimas. Una vez que la batalla ha terminado y Squall ha sido rescatado, se queda de la mano de Pastry como amantes desafortunados y expresa gratitud solo para quedarse horrorizado por la vista de todos los soldados que han caído por su culpa. Mientras tanto, Luthorut se muerde los labios al aceptar amargamente la derrota después de enterarse de que el astuto Ubarek ha domesticado a una bestia de batalla como Casserole. Por otro lado, cuando Squall regresa a casa, Ubarek se siente aliviado de no haber dejado a su hija viuda por accidente y dice que estará siempre en deuda con Pastry. Tanto él como su padre mienten sobre lo heroico que fue Squall en el campo de batalla, pero como él sabe que no fue más que un débil sin agallas, se retira para descansar la cabeza. Justo entonces, Petra aparece, toda preocupada, solo para ser rechazada por la autocompasión de Squall, mientras él le dice que necesita estar solo. Al verlo tan aplastado bajo el peso de la derrota, Petra se preocupa por cómo esta es la primera vez que lo ve haciendo algo, además de ser su fan, y se pregunta qué puede hacer para ayudar, siendo tan inútil como es. Casserole se vuelve hacia Pastry y le recuerda cómo sacó a Mark de la depresión una vez, y se pregunta si puede hacer lo mismo por Squall. Esto le hace preguntarse qué puede lograr con su trasero plano que Petra no puede, incluso con sus enormes cañones de la trama, solo para recordar lo que dijo Lecora.
se da cuenta de que los dulces siempre son mejores que los amargos, y con esto se pone a hornear otra obra maestra culinaria. Pronto, mientras Hubarek organiza una gran fiesta de celebración y Squall se enfurruña todo el tiempo, Pastry amasa su masa y embadurna sus manzanas para crear el postre perfecto. Al ver lo mal que se ve la señora, Casserole intenta animarlo para que se sienta orgulloso de sí mismo, solo para que le recuerden una y otra vez el derramamiento de sangre. Justo entonces aparece Pastry y echa sal en la ya insegura autoestima de Squall al adular a su estúpido suegro. Sin embargo, él se olvida de toda su insignificancia tan pronto como Pastelería revela su tarta tatín y le entrega un plato a Squall, explicando cómo este plato está inspirado en su fracaso de clase mundial. Cuando Squall no lo entiende, explica que este plato fue una versión fallida de un pastel de manzana, que surgió porque el creador olvidó extender la masa en el fondo y tuvo que colocarla sobre las manzanas. Esto causa más daño que ayuda, ya que Squall comienza a sentirse aún peor, solo para que Pastry explique cómo un fracaso puede traer milagros tan hermosos como una tarta tatín, por lo que no debería preocuparse por el suyo. Esto le recuerda a Squall los traumas familiares y cómo siempre le enseñaron a nunca fallar. Es entonces cuando Petra interviene y le dice que está orgullosa de él por regresar a salvo a casa, aunque fuera sobre un centenar de cadáveres inocentes. Su charla finalmente lo convence y promete ser un mejor líder en el futuro antes de ignorar a Pastel, su verdadero salvador, e invitar a la chica fea a tomar una copa con él en el jardín. Luego Pastry regresa a casa con todos los regalos que acumuló de Dom Hubark e informa a Feuil cómo su padre se quedó con el duque para comprar todas sus cabras robadas y arruinar lo que queda del varón estafador. Ver su expresión extraña hace que a Cenicienta le recorra un escalofrío por la espalda justo cuando Casserole regresa. Él lleva a Pastel para ayudarlo a teletransportar a todos los animales que ha ganado de vuelta, solo para que Feuil descubra que prácticamente ha traído un zoológico entero a su pobre y pequeño pueblo. El sádico revela además cómo ha engañado al varón comprando los caballos por los que pagó un anticipo solo para que sufriera la misma humillación. Después de esto, Pastry crea con éxito un exprimidor de vino para producir su dulce jarabe, e incluso sale con Licorice a una cita en la capital, mientras Retes no puede evitar enfurecerse por la audacia de Pastry y al mismo tiempo admirar su encanto. Unos días después, finalmente cumple su promesa a Licorice y le hornea un pastel de queso, que ella no puede evitar adorar absolutamente. Esto nos lleva al final de las dulces aventuras de Pastry. Gracias por estar hasta el final, eres una leyenda absoluta. Vamos a confundir a los falsos fanáticos comentando Ripe Pastry aquí abajo. Mientras tanto, haz clic en la pantalla para ver algunos de nuestros otros videos. Hasta la próxima, mantente increíble, mantente Anigeek.